Hola a todas, hola a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta última clase del tema El ser humano desde la filosofía. Esto es Filosofía en la cuarentena. En las dos últimas clases hemos estado estudiando el pensamiento en relación al ser humano que tuvieron dos filósofos críticos que criticaron la visión tradicional del ser humano. Nietzsche criticaría esta idea de una razón que aún confiaba en la existencia de una verdad universal, de un bien universal. Freud, por el contrario, criticaría esta idea de razón por otorgar demasiado protagonismo a la conciencia. Como vimos, el psicoanálisis era una investigación de esa estructura del inconsciente, esa parte que en realidad es la que define al ser humano. Hoy hablaremos de una corriente filosófica del siglo XX, el existencialismo. Para ponernos en situación, diremos que la reflexión filosófica del existencialismo acerca del ser humano tiene lugar en un momento histórico sin precedentes. Hablamos de un momento histórico caracterizado por las dos guerras mundiales. Guerras como nunca antes se habían visto. Recordemos que la visión tradicional del ser humano definía nuestra humanidad a partir del concepto de razón. El ser humano era el animal racional. Pero esta corriente filosófica del siglo XX, que es el existencialismo, se preguntará: ¿qué tipo de razón es la que ha conducido a dos guerras mundiales? No perdamos de vista que uno de los rasgos que definían la visión moderna del ser humano era la creencia en la posibilidad de establecer un progreso en la historia. Con la revolución científica, esta esperanza en el progreso se traduciría con el desarrollo de la técnica, con el desarrollo de la tecnología. A principios de siglo acudimos a una revolución técnica. El teléfono, el automóvil, los ferrocarriles, el avión. Esto era el progreso, que se tradujo en el desarrollo, como decimos, de la industria, de la técnica. Pero todo esto, ¿en qué había acabado? Toda esta técnica, todos estos desarrollos acabaron por ponerse al servicio de la guerra. El concepto del ser humano, el concepto de progreso, debían ser repensados. El ser humano ya no era el animal racional, ya no era esa criatura a imagen y semejanza de Dios. Ya no era ese investigador de la naturaleza, ese creador de belleza que, tal y como se entendió al ser humano en la modernidad. El ser humano, dirá el existencialismo, se caracteriza por no ser nada. Ya están los filósofos hablando raro, con conceptos difíciles, diciendo que el ser humano no es nada. ¿Qué significa esto? Para entender esta idea de que el ser humano no es nada, nos referiremos a una frase del filósofo francés Jean-Paul Sartre. Esta frase dice así: en el ser humano la existencia precede a la esencia. Pero un inciso. En esta clase nos referiremos a la corriente filosófica llamada el existencialismo, pero no a ningún filósofo concreto, porque bajo la categoría del existencialismo podemos encontrar el nombre de diferentes filósofos. Nombres como Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger o el filósofo español Ortega y Gasset forman parte de lo que se ha denominado la corriente existencialista. Pero volvamos a la frase. ¿Qué significaba esto de que en el ser humano la existencia precede a la esencia? Por explicarlo de manera más o menos sencilla, diremos que no existe nada, ningún atributo, ninguna característica que defina universalmente al ser humano. En este sentido, no se puede decir el ser humano es esto o el ser humano es aquello. No tendría sentido, por lo tanto, definir, como definió la tradición filosófica, que el ser humano es un animal racional. No se puede decir que el ser humano es un animal racional porque hay algunos humanos que son irracionales. No se puede decir que el ser humano es bueno por naturaleza, como dijo Rousseau, porque hay algunos humanos que son malos. Por lo tanto, que la existencia precede a la esencia significa que son nuestras acciones, aquello que hacemos en nuestra existencia, en nuestra vida, lo que define lo que somos. Eres lo que haces, tu esencia es lo que tú haces, pero antes de hacer no eres nada. Si haces acciones haciendo uso de la valentía, serás una persona valiente. Si haces acciones haciendo uso de la mezquindad, serás una persona mezquina. Tu esencia no es nada. Tu esencia es lo que tú haces,
No es nada hasta que tú no llegas a ser algo. Básicamente, es la idea de que uno no nace siendo valiente o cobarde, uno se hace valiente o cobarde. Por lo tanto, esta frase de la existencia precede a la esencia puede relacionarse con otra famosa sentencia del filósofo Jean-Paul Sartre. El ser humano está condenado a ser libre. Paradójico, ¿no? Cuando uno está condenado no está libre, pero uno está condenado a ser libre. ¿Qué significa esto? Si decíamos que el ser humano no tiene una esencia, una naturaleza fija, vemos que aquello que quiera ser tendrá que elegirlo a través de sus acciones. Por decirlo así, eres lo que haces y haces lo que quieres. Por eso, el existencialismo parte de la idea de que el ser humano se encuentra arrojado a la existencia. Esta idea de estar arrojado rompería con una visión religiosa de la vida, de la existencia. Recordad que la visión cristiana del ser humano no entendía a la humanidad arrojada a la existencia. Por el contrario, era Dios quien había creado al ser humano con una naturaleza, con un propósito, con algo que hacer. Por el contrario, el existencialismo hablará de estar arrojado al mundo. Básicamente, estar arrojado al mundo significa que en un momento dado de nuestra vida, como vosotros también habréis podido apreciar, te encuentras ya en una situación particular, rodeado de determinadas personas, de determinado ambiente, de una determinada circunstancia. Precisamente el mundo en el que nos encontramos arrojados es nuestra circunstancia. Quizá os suene la famosa frase del filósofo español José Ortega y Gasset que dice que yo soy yo y mi circunstancia. La circunstancia es aquello que me circunda, aquello que me rodea. Es decir, esa serie de personas, de lugares, de hechos en los que yo no he elegido estar, pero sin embargo estoy. Sería esa circunstancia, ese estado de cosas a las que yo he sido arrojado. Esta idea de estar arrojado al mundo, de vivir en una circunstancia concreta, hace que el existencialismo entienda al ser humano como un proyecto. ¿Pero qué significa esto de ser un proyecto? ¿Qué significa que el ser humano es un proyecto? Para responder a esta pregunta, diremos que nuestra circunstancia nos abre una serie de posibilidades. Por ejemplo, si uno o una nace en España en el siglo XXI, pues hay una serie de posibilidades que se le abren y otra serie de posibilidades que no tiene. Por ejemplo, puedo elegir entre estudiar, hacer un bachillerato, estudiar un ciclo formativo, estudiar una carrera universitaria, pero no puedo elegir ser emperador o construir el primer submarino. Esas dos posibilidades están fuera de mi circunstancia, no son posibilidades que me ofrezca mi circunstancia. Por lo tanto, diremos que nuestra circunstancia abre un abanico de posibilidades, pero cierra otras. Como vemos, entender al ser humano como un proyecto significa que el ser humano tiene que elegir entre esa serie de posibilidades. El ser humano, por lo tanto, tiene un proyecto que es construirse a sí mismo y para eso elegirá, como decíamos, entre las diferentes posibilidades que le abra su circunstancia. Es decir, la circunstancia abre un abanico de posibilidades y tengo que elegir entre alguna de ellas. Pero volvamos a la frase de Jean-Paul Sartre. El ser humano está condenado a ser libre. Que el ser humano está condenado a ser libre significa que una vez se enfrenta a la serie de posibilidades que se le ofrecen, tiene que elegir necesariamente entre alguna de ellas. Yo puedo incluso elegir que otro elija por mí. Puedo incluso no elegir. Pero en ambos casos estaré eligiendo ceder la elección a otro o elegir no elegir. Entonces, volviendo a las ideas que hemos explicado, la existencia precede a la esencia y el ser humano está condenado a ser libre. Uno es lo que hace, uno hace lo que elige. Está obligado a elegir entre alguna de las posibilidades que le ofrece su circunstancia. Por lo tanto, este ser humano entendido como un proyecto que se construye a sí mismo nos lleva a la siguiente idea. El ser humano es responsable de eso que es porque, como vemos, lo ha elegido él. A través de sus acciones ha elegido cuál es su esencia, qué es lo que es. El reverso de esta libertad que utilizamos para elegir entre las posibilidades de mi circunstancia sería el de la responsabilidad. Pero claro, la
responsabilidad a veces es un peso pesado. Para entender el concepto de responsabilidad en la corriente existencialista, hablaremos de un concepto muy importante dentro de esta línea de pensamiento. Hablamos del concepto de angustia, pero para explicarlo tendremos que servirnos de otro concepto que tiene un papel muy importante, y es el de la muerte. Empecemos por este segundo. El filósofo alemán Martin Heidegger define la muerte como la posibilidad del fin de las posibilidades. Esto significa que si la posibilidad de morir, que siempre está ahí, uno puede morir en algún momento, si esa posibilidad se realiza, acaba eliminando directamente cualquier otro tipo de posibilidad. Si la posibilidad de morir se da, dejaré de tener la posibilidad de convertirme en un violinista famoso, por ejemplo. Por lo tanto, repetimos, la muerte es la posibilidad del fin de las posibilidades. Si la posibilidad de la muerte se lleva a cabo, el resto de mis posibilidades se anulan, se cancelan, desaparecen. Pero para el existencialismo, la muerte tiene una función también muy importante. La muerte nos recordaría que sí, nuestra circunstancia nos abre una serie de posibilidades, pero nuestro tiempo no es infinito. Por lo tanto, no podemos realizar todas las posibilidades que nos ofrece nuestra circunstancia. Dicho de otro modo, uno, en su circunstancia, tiene diferentes caminos entre los que elegir, pero no puede elegirlos todos. Por eso, hablábamos antes del peso de la decisión. Este peso sería el peso de la responsabilidad, esa sensación que tenemos cuando nos toca elegir entre dos opciones y nos damos cuenta de que elegir una supone necesariamente eliminar la opción de la otra. Es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante donde toda la comida nos gusta mucho. Normalmente uno no se puede comer toda la comida de un restaurante. La angustia sería ese peso en la decisión, esa difícil responsabilidad a la que nos enfrentamos cuando nos toca elegir entre la ensalada de pasta o la parrillada de verduras. Hay otro ejemplo mucho más cercano que nos serviría para explicar este concepto de angustia. Hablamos de vuestra realidad como estudiantes. Vosotros sois vuestro propio proyecto, os estáis construyendo a vosotros mismos para ser algo en el futuro, ser doctor, un mecánico, un profesor, pero a veces dudáis entre qué es aquello que os gustaría hacer en vuestra vida. Somos conscientes de que al uno elegir una carrera está proyectándose hacia el futuro. Hacer una carrera puede ser que nos conduzca a un tipo de vida, hacer otra carrera quizá nos conduciría a un tipo de vida muy diferente. La angustia es eso que sentís cuando pensáis que elegir una carrera llevará vuestra vida en una dirección y que por tanto eso invalidará elegir esa otra carrera que os hubiera llevado en otra dirección. Por eso, cuando tenéis que elegir entre qué carrera estudiar, si os queda una cara parecida a la del hombre que aparece en el cuadro El Grito de Munch, representante del expresionismo en la pintura. Uno de los aspectos más interesantes de esta visión del ser humano como proyecto que plantea el existencialismo es la particular relación que tendría el ser humano con el tiempo. Para explicarla, la corriente existencialista se sirve del concepto éxtasis. Éxtasis significaría estar fuera de sí. El existencialismo habla de éxtasis porque en el momento de tomar una decisión uno se sale de alguna manera de sí mismo. Porque en el momento de tomar una decisión uno o una se encuentra entre los tres tiempos: pasado, presente, futuro. Por decirlo así, en el momento de tomar una decisión uno o una se encuentra de algún modo en el pasado, porque tiene en cuenta de dónde viene, cuál es la circunstancia que le ha llevado a esta situación concreta ahora para tomar una decisión. Pero es que para tomar una decisión uno también se encuentra en el futuro, porque uno toma una decisión pensando en las consecuencias que esa decisión tendrá en el futuro. Es por eso que el existencialismo habla del éxtasis, es decir, uno se construye a sí mismo estando fuera de sí, saliendo de sí mismo para tener en cuenta los tres tiempos, es decir, uno toma una decisión teniendo en cuenta cuál es su pasado, de dónde viene y a dónde quiere ir. Por eso, el momento de la decisión se entiende como un éxtasis, un salirse de sí mismo para tomar en cuenta a la vez el pasado, el presente y el futuro. El ser humano es el único animal que puede tener esta experiencia del tiempo, que el existencialismo definirá como temporalidad.
Es decir, que el ser humano es el único que puede tomar en consideración el pasado para tomar una decisión en el presente orientada al futuro. En conclusión, vemos que para el existencialismo el ser humano se define como una nada, como un aún no ser, un proyecto. Un proyecto aún no es nada hasta que se lleva a cabo. Por eso decíamos que el ser humano está condenado a ser libre. Eres lo que haces, por lo tanto, estás condenado a tener que elegir entre las opciones que te ofrece tu circunstancia para llegar a ser algo. Por eso decíamos que la existencia precede a la esencia. Te encuentras arrojado al mundo. Un día te descubres en un mundo que te ofrece una serie de posibilidades y solo cuando tú eliges entre ellas llegas a ser. Por lo tanto, recordemos, la existencia precede a la esencia. Pero el existencialismo tomaba la muerte como la posibilidad del fin de las posibilidades. Nos damos cuenta de que no podemos realizar todas las posibilidades que se nos ofrecen. Tenemos que elegir entre algunas de ellas. Y el peso de esa decisión, como decíamos, es lo que nos genera la angustia. Darnos cuenta de que cuando elegimos un camino, estamos dejando de elegir muchísimos otros. Una película que os recomiendo para entender esta visión del ser humano planteada por el existencialismo sería Las vidas posibles de Mr. Nobody, dirigida por Jacob van der Myle. Y antes de terminar con el tema, me gustaría compartir con vosotros una reflexión. A lo largo del tema hemos podido ver cómo diferentes planteamientos acerca del ser humano han tenido lugar muy relacionados con las circunstancias históricas o con el contexto en el que determinados filósofos pensaron. Hemos visto, por ejemplo, cómo en la antigüedad Platón y Aristóteles definieron al ser humano como portador de una razón que tenía un papel importante en la vida política. Por otro lado, las escuelas helenísticas reflexionaron sobre el ser humano entendido como alguien que está buscando la felicidad, en ese contexto de crisis del que hablamos. La Edad Media, otorgando el papel protagonista a Dios, entendería al ser humano como una criatura divina que debe vivir su vida para obtener el perdón de los pecados. La modernidad, ese período histórico optimista que cree en las capacidades humanas para transformar el mundo, entenderá que lo que nos define como seres humanos es esa razón que puede ponerse al servicio de la libertad, del progreso. El siglo XIX y XX llevará a algunos filósofos a sospechar de las posibilidades de esa razón. Autores como Nietzsche, Freud o el existencialismo acabarán viendo que la razón es más débil de lo que se pensaba. Pero en cualquier caso, lo que me interesa es lo siguiente. Lo que me gustaría es que el pensamiento de estos autores estudiados a lo largo del tema nos sirvieran para reflexionar también a nosotros sobre el ser humano más allá de las circunstancias o del contexto histórico en el que estos filósofos pensaron. Es decir, lo que hemos estudiado a lo largo del tema puede ser una herramienta bastante útil para pensarnos a nosotros mismos en nuestras diferentes facetas. El ser humano es un animal poliédrico, tiene diferentes caras. Somos un animal político, somos un animal que busca la libertad, somos un animal libre y sujeto a algún tipo de deseos o instintos. Somos un animal que a veces se mueve por impulsos. Quizá algunos dirían que somos ese animal que vive en el pecado. Lo que me gustaría es que todo lo que hemos visto a lo largo de este tema nos sirviera para pensar acerca de esas diferentes caras que nosotros tenemos. En cualquier caso, lo que quiero que veamos es que el pensamiento de los filósofos estudiados a lo largo del tema es útil también en la actualidad, aunque los contextos en los que estos filósofos pensaron sean lejanos en el tiempo. En definitiva, lo que quiero con este tema es que os enfrentéis a esa pregunta imposible de resolver que formuló el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. Conocerse a uno mismo es una difícil tarea. Es por eso que espero que este tema del ser humano desde la filosofía os ayude a llevarla a cabo. Muchas gracias por estar ahí y seguimos con el próximo tema. ¡Chao!